Vamos a dar inicio a este primer contacto entre la gerencia de afiliación y contribuciones en base a la directriz que ha girado el director ingeniero Ramos y las UMI a nivel nacional. Para ello hemos establecido 5 dimensiones fundamentales en nuestro contacto. Iniciando, vamos a establecer ese proceso de liderazgo y visión estratégica que se ha implementado en esta gerencia, y para ello es fundamental establecer un recuento de las lecciones aprendidas durante estos primeros 60 días de la gestión del ingeniero Ramos. Y para ello es importante hacer referencia a que en esos primeros 30 días fue fundamental establecer un diagnóstico a través del método de los nudos críticos, y este diagnóstico, que consistió en 20 fichas técnicas por en más de 20 entrevistas con el talento humano de la gerencia, nos ha permitido no solo darle una voz a esos trabajadores y trabajadoras, sino además establecer unos aspectos fundamentales basados en todo ese aprendizaje y sabiduría de ese talento humano, que nos ha permitido establecer unas condiciones de orden para establecer un proceso de cambio en unas dimensiones muy fundamentales. Otro producto fundamental fue la creación de 12 UCIDES, que en sí son unas unidades de control informático de datos que están diseñadas para atender a los 24 estados del país. Unas 8 dimensiones estratégicas identificadas y priorizadas a los fines de establecer unos productos que nos permitan fortalecer institucionalmente la gerencia. Unos objetivos muy ambiciosos, como establecer unos procesos de resolución de trabajos en 72 horas, pero sobre todo una visión, y es por eso que hoy nos contactamos con ustedes, que es el trabajo integrado y coordinado a nivel nacional como única vía para el cumplimiento de nuestro objeto social. Nuestras funciones principales en cuanto a lo que hoy vamos a establecer como ruta de contacto con ustedes tiene que ver primero cómo fue esa operación diagnóstica estratégica que se ejecutó y que termina justificando los resultados que hoy estamos comunicando, cómo es ese proyecto de arquitectura del futuro, cómo estamos estableciendo unos mecanismos de automatización, pero también unos mecanismos de sistematización de las operaciones y servicios de la gerencia, que para ello podamos llegar a una productividad incrementada. Como fase 3 tenemos una operación de conectividad total. ¿Cómo hacemos para integrar las funciones de nuestra gerencia con las funciones del resto de gerencia del IPASME? Y además, ¿cómo hacemos para integrar todo ese talento humano a nivel nacional de la UMI con la contribución importante que hacen para esta gerencia de afiliación y contribución? ¿Cómo realizamos una alianza estratégica entre las UMI y la gerencia de afiliación y contribuciones? Y por último, unas nociones fundamentales con respecto al manual operativo y los estándares de calidad que, en base a el diagnóstico de los nudos críticos, en base a unas buenas prácticas, estamos implementando en la gerencia y en su interacción en roles y responsabilidades con respecto a las UMI. Continuando, es importante conocer nuestro nuevo equipo en la gerencia, y para ello tenemos como director al ingeniero José Ramos, con amplia experiencia en la administración pública y en el sector tecnológico. Mi persona como director adjunto a el ingeniero Ramos.
Vamos entonces con el personal de coordinadores de nuestra gerencia. Empezamos por la licenciada Virginia Ruiz como coordinadora de registro y control de afiliados, la licenciada Eliani Villadiego como coordinadora de contribuciones y la licenciada Lisbeth Briceño como coordinadora de atención integral al afiliado. Todo este componente de liderazgo en la gerencia ha participado activamente no solo en el proceso diagnóstico de los nudos críticos, es decir, se ha visto involucrado en la consecución de las soluciones para todos los aspectos de la gerencia, sino que además en la visión prospectiva con respecto al diseño de sistemas y procedimientos, al establecimiento de buenas prácticas referenciales y sobre todo a la ejecución de aquellas tareas prioritarias que nacen de ese diagnóstico de los nudos críticos y en base a una reconstrucción de cartera de gestión y de productos que es necesario retomar a los fines de reimpulsar algunas áreas fundamentales de nuestra gerencia. Avanzando en nuestro conversatorio, vamos ya ahora a hacer referencia directa a los hallazgos que nos dio el método de los nudos críticos, esa recolección de impresiones del talento humano con respecto a su visión de la gerencia. Para ello, vamos a determinar primero de dónde venimos y hacia dónde vamos de una manera muy constructiva. ¿En qué sentido? Vamos a ver las dimensiones estratégicas que arrojó ese método de los nudos críticos en nuestro diagnóstico y vemos que tenemos 4 categorías fundamentales: infraestructura, tecnología, procesos y talento humano. Para ello, cada uno en ese análisis consolidado que nos dio esos 20 instrumentos y esas entrevistas que hicimos, tenemos 15 nudos críticos en infraestructura con un nivel de alto impacto y que requiere y ya se ejecutó un plan de mejoras iniciado. En tecnología, 12 nudos críticos fundamentales y dentro de ellos nos dio uno de los planes que es la sala situacional y la creación de las UCIDES, esa unidad de control informático de datos a nivel estatal. En procesos, 8 nudos críticos y esos nudos críticos tienen un alto impacto en el funcionamiento de nuestra gerencia y para ello hemos creado un referente de flujo de trabajo de la sala situacional y desde el punto de vista del talento humano, unos caracteres más críticos de nuestra gerencia, al cual le damos mucha importancia. Tenemos 10 nudos críticos, perdón, de carácter de impacto medio, para los cuales hemos determinado una serie de componentes curriculares que son necesarios para ese talento humano y que podamos ir fortaleciendo esos aspectos de los nudos críticos que nuestro talento humano identificó. ¿Cuáles serían los principales hallazgos de estos nudos críticos en cuanto a un sistema de semáforo? Como puntos críticos, como puntos de alto impacto, tenemos y encontramos unos sistemas desactualizados, unos procesos que muchas veces no tienen referencia en buenas prácticas o que son procesos manuales, generando alto nivel de errores que impacta negativamente en lo que son nuestros roles y responsabilidades. Y por último, una débil o una falta de integración más profunda con respecto a las UMIs y la gerencia. Y estamos hablando desde el punto de vista constructivo de la gerencia hacia las UMI. Como punto de impacto alto,
una comunicación fragmentada, y lo vamos a explicar más adelante. Y eso lo que termina siendo es que la secuencia de esa ruta de valor de comunicaciones muchas veces está interrumpida. Como impacto alto, la necesidad que tenemos de una capacitación del talento humano en los roles y funciones que tiene, pero también en ese ambiente laboral que necesitamos. Otro, infraestructura, unas limitaciones propias de infraestructura que necesitan mantenimiento y renovación, y para ello existen unos productos que ya estableció el ingeniero Ramos, unas solicitudes de colaboraciones que permitan ir progresivamente estableciendo una ruta de soluciones a ese factor tan importante. Como factor de impacto medio tenemos unos espacios físicos que deben ser atendidos, la motivación laboral debe ser fortalecida y el establecimiento de unas herramientas de trabajo que nos permitan maximizar nuestra productividad. Es así que un proceso tan complejo como el método de los nudos críticos, ese diagnóstico que nos permite dar soluciones con productos, va a derivar en sí mismo en un plan de 120 días formulado por la dirección, y esto lo que permite es establecer un plan de mejora continua, pero además un plan de priorización de soluciones que nos lleven a atender aquellos aspectos fundamentales que son los que hoy vamos a tratar en este primer encuentro o conversatorio. Para ello tenemos un cronograma de transformación. Esas 20 fichas técnicas terminaron expresando lo que son esas debilidades, esas fortalezas, esas oportunidades y además esas amenazas que tiene la gerencia. Para ello hacemos un diseño e innovación, y dentro de eso entra la sala situacional con las 12 unidades de control informático de datos estadales. Tenemos que crear una sistematización de cuál es ese flujo de trabajo en la sala, y tenemos que revisar esos instrumentos que se han venido trabajando en la gerencia y que seguramente con contribuciones pueden ser optimizados. Para los días entre 40 y 60 días, que es la época que estamos, dentro de todo ese diagnóstico se hicieron unas propuestas informáticas, se crearon unos correos institucionales de las UCIDIas a los fines de despersonalizar o eliminar cierta discrecionalidad en cuanto a los procesos que existían, y empezamos con un proceso de capacitación interna del equipo de la gerencia. Parte del equipo de la gerencia está en capacitaciones de inteligencia artificial, y el resto del equipo progresivamente se incorporará a esa capacitación, pero actualmente estamos enfocados o priorizando que todo el equipo de la gerencia establezca su atención en el plan de priorización de actividades, pero además el conocimiento de los nuevos sistemas y procedimientos. Asimismo, empezamos con esto, con este conversatorio, en un despliegue nacional, una presentación a todas las UMI, un contacto de capacitación masiva del personal en el sentido de palabra de información con respecto a esos nuevos sistemas de procedimiento, esos nuevos instrumentos que nos corresponde interactuar con ustedes, y un inicio, que es lo que pretendemos con este contacto y las conexiones que tendremos en lo sucesivo, un inicio de operaciones integradas para que en lo sucesivo podamos tener una fase de consolidación y mejora con una evaluación de resultados iniciales, unos ajustes basados en retroalimentación. Parte de lo que presentamos aquí en esta presentación es muy dinámico y va a ir cambiando. Este documento es un documento vivo que se va a ir renovando
con esa interacción y contribuciones entre nuestros procesos y acciones y por supuesto una expansión de funcionalidades avanzadas. Nuestro balance de estos primeros 60 días para comunicárselos y dar asidero a lo que van a ser este proceso de cambio que estamos implementando. En primer lugar, nos encontramos con una comunicación entre la gerencia y las UMI con muchos emails personales, una comunicación fragmentada, muchas veces ese email personal, ese correo electrónico personal se perdía porque se iba la persona que lo tenía. Teníamos unos tiempos de respuesta muy altos, entre 7 y 15 días. Teníamos una calidad de datos en formatos variables, dependía de esa discrecionalidad de aquel analista de datos que cargaba y de aquel analista de datos que procesaba, y una trazabilidad de los datos con un seguimiento manual descoordinado, perdonen la confusión, una trazabilidad descoordinada, muchas veces con documentos que venían en un grado de calidad muy básico o muchas veces corrompido en cuanto a sus datos. Y lo que estamos tratando de establecer es correos institucionales de las UCIDES, pero también correos institucionales por parte de las UMI que pueda renovar ese proceso de comunicación bilateral, una meta máxima de respuesta de 72 horas para el afiliado y beneficiario y una estructura que sea estandarizada, una estructura estandarizada que nos permita que la calidad de datos y los resultados y las conclusiones que podemos tomar de esos datos sean fiables. Y por último, un sistema automatizado que nos permita garantizar y maximizar la trazabilidad de esos datos. Y es así que dentro de este balance de los 60 días, dentro de lo que son nuestras lecciones aprendidas, la prioridad que ha tomado el ingeniero Ramos ha sido de que el talento humano de la gerencia es nuestro mayor activo, es donde tenemos que iniciar. Por último, que todas nuestras decisiones tienen que estar basadas en una evidencia y a los fines de qué, de que generen confianza, de que esos datos que estamos acopiando puedan ser fuente de toma de decisiones y esas tomas de decisiones estén fundamentadas en unos procesos fundamentales que permitan establecer un grado de confiabilidad y preserven todo lo que es la reputación de nuestra institución. Por último, entender que la mejora continua es un proceso y ese proceso nos va a requerir el reajuste y la readaptación de procesos a unas necesidades y no al contrario. Y cerrando, que este es un proceso colaborativo, la integración de la gerencia, las UMI, y de las UMI a todo ese universo de beneficiarios es fundamental. Entonces esa colaboración multiplica esos resultados y es por eso que es importante que trabajemos sobre la misma línea. Retomando el tema de un equipo fortalecido y que promueve un trabajo colaborativo, tenemos una estructura de la gerencia de afiliación y contribuciones, donde tenemos en la cabeza a el ingeniero José Ramos, tenemos a su director adjunto, mi persona, Martín Morfe, tenemos dos espacios de secretaría, la licenciada Lida Quintero y Andrea Lagos. Tenemos tres coordinaciones, como presentamos al inicio, la licenciada Virginia Ruiz,
de la coordinación de registro y control de afiliados, la licenciada Lisbeth Briceño con la coordinación de atención integral al afiliado, y la tercera coordinación, la coordinación de contribuciones con la licenciada Eliani Villadiego. Cada una de ellas tiene un analista designado, y en el caso de la coordinación con un trabajo más compulsivo, que es el de la licenciada Virginia Ruiz, tenemos la conformación de su estructura, pero desde el punto de vista de la sala situacional y las UCIDES. Por eso es que vemos un primer bloque de 12 analistas, cada uno en una UCIDE. Tenemos un segundo bloque de unos consolidadores que lo que nos permiten es transferir esa información por bloque de UCIDE y llevarlo a un análisis condensado ahora a nivel nacional. Y todo este cuerpo de talento humano está actualmente alineado a las directrices y ese plan de fortalecimiento institucional que, según el cronograma que vimos anteriormente, ya está estructurado, y que ahora vamos a esta conexión con las UMI a nivel nacional. Dentro de nuestra filosofía de gestión tenemos como principios rectores. El primero de nuestros principios rectores, entonces, lo vemos como una gestión basada en datos. Estamos estableciendo una filosofía de la importancia que tiene el manejo bajo buenas prácticas de todo ese conjunto de datos que manejamos a nivel nacional, entendiendo que es una fuente de respaldo para la toma de decisiones de las máximas autoridades de nuestro organismo. Asimismo, la creación de tableros o de salas inteligentes que pueda tener en tiempo real todos los movimientos que vamos desarrollando a través de la gerencia, y unos indicadores de gestión que nos permita tomar decisiones oportunas a los fines de corregir cualquier desviación. En segundo lugar, como principio rector, unos liderazgos que sean participativos en el sentido bilateral de esa comunicación con ese cliente interno, además del cliente externo. Y para eso es muy importante establecer unos diagnósticos participativos que fueron ejecutados y que se continuarán desarrollando, y por supuesto ese feedback que podamos tener con nuestro talento humano y que nos permita hacer correcciones sobre la marcha de este proceso tan importante. Y por último, entender que la innovación es un proceso constante y es una mejora continua y no un proceso finito. Y es por eso que estamos estableciendo aquellos elementos que correspondan a una tecnología de vanguardia que complemente a ese talento humano en esa carga de trabajo, y poder automatizar parte de esos procesos que nos permitan descargar a ustedes como talento humano de parte de ese trabajo que es repetitivo e innecesario que vayan a ejecutar. Entonces, como un modelo de la AAA diseñado por el director ingeniero Ramos, tenemos en primer lugar importante el acompañamiento, ese contacto con ese talento humano, y ese guiar y acompañar y complementar al talento humano es fundamental para la gerencia. Y para eso se han establecido unas dinámicas diarias y semanales que nos permiten ir resolviendo todos esos incidentes críticos que se pueden presentar en este proceso de cambio. El segundo factor, la automatización. ¿Cómo podemos llevar parte de esa carga de trabajo a unos procesos automatizados, sistematizados, que nos permitan optimizar, maximizar los resultados de cada uno de nuestros componentes del talento humano?
Y el último factor más importante y que está sobre la marcha, el análisis. Entender que todos esos datos que estamos recolectando sirven y son fuente de información para decisiones fundamentadas por parte de las máximas autoridades. Y es nuestra función establecer cuáles son esos indicadores primarios en base a un proceso ordenado de recolección, análisis y presentación de datos que nos permitan en lo sucesivo tener unos tableros inteligentes que vayan mostrando la correlación de factores en base a una gestión optimizada. Entonces, cuando vamos a lo que es nuestra cultura organizacional renovada, vemos y ratificamos estos 5 pilares fundamentales. El primer pilar, innovación continua. Entender que actualmente la exigencia tecnológica y de innovación, más que una exigencia, es un apalancamiento que podemos utilizar en beneficio de nuestras funciones. Nos corresponde como líderes estar atentos a ese proceso de innovación continua, de procesos, sistemas, tecnologías, a los fines de poder optimizar toda nuestra cadena de trabajo. El segundo, una colaboración sistémica, entender que ese proceso a lo interno y a lo externo depende de una sincronización de voluntades y una sincronización de visión estratégica. Pilar tercero, una excelencia operativa, como cada uno de esos componentes de esa visión estratégica termina depurando, mejorando, optimizando lo que es nuestra operatividad. Cuarto, cada uno de esos procesos que están siendo sistematizados, que están siendo adoptados bajo tecnologías y buenas prácticas, terminan dando una transparencia en cuanto a toda esa cadena de valor que se formula desde que llega el afiliado o el beneficiario a nuestro escritorio hasta que consolidamos todos y cada uno de esos datos para toma de decisiones en sus beneficios. Y por último, un crecimiento personal y profesional. El comprender que todo nuestro talento humano está generando un plan de carrera a lo interno y ese plan de carrera a lo interno termina siendo uno de esos factores de compensación de clima laboral que nos permite apalancarnos también en un buen desempeño. Ahora sí, en nuestro conversatorio iniciamos una segunda fase de esta presentación. En ella vamos a los aspectos técnicos, a esos procesos que estamos promoviendo la innovación, la corrección y la maximización de sus resultados. Vamos entonces a pasar primero a el mapa de actividad nacional. Nosotros estamos comprendiendo de que todo ese flujo masivo de datos termina convirtiéndose con una gestión efectiva en un proceso de toma de decisiones consecuente. ¿En qué sentido? De que la recolección de esos datos desde un punto de vista científico nos permiten establecer, categorizar cada uno de los elementos de que esos datos fundamentales pueden extraerse. Y es por eso que si vemos el flujo de información institucional, vemos que las UMI, que ustedes lideran, mandan a lo que es ahora las UCIDES dentro de la sala situacional un conjunto de datos e información a los fines de su procesamiento para que con un proceso de consolidación pase al sistema de IPASME y podamos prestarle un servicio a todos los afiliados y sus beneficiarios. Cuando vemos el primer ciclo, UMI, UCIDI, sala situacional, ese proceso de análisis muchas veces trae un feedback de vuelta a la UMI
ya sea porque hace falta ampliaciones, correcciones, o cuando pasamos al sistema IPASME, también hay un sistema de reportes, auditoría y análisis, y a veces correcciones, y esos ciclos regresivos son los que estamos tratando de minimizar como plan de contención de riesgos o plan de contención de errores. Cuando nos pasamos a lo que es el flujo optimizado de la información, tenemos que conocer el flujo de información de nuestros procesos. Instintivamente puede ser que tengamos una noción, pero tenemos que ir desglosando todo cada uno de ellos a los fines de establecer un proceso óptimo y conocido por todas y cada una de sus partes. Y entonces encontramos que la UMI envía unos datos a la gerencia a través de un correo, que en este caso es un correo institucional de la sala situacional de la UCIDE que le corresponde a ese par de estados. Este tiene una respuesta automática, esa es la planificación que tenemos, va a tener un recibido con una codificación, tiene una validación por parte de ese analista inicial y de esa validación va a haber un registro en el sistema o una devolución con observaciones, ya que pueden encontrarse errores, omisiones en cuanto al procedimiento que se está comunicando. Y pasamos, en caso de que continúe el proceso, a una fase de verificación y calidad por parte de ese mismo analista. Y en este caso hay una verificación de la estructura de Excel, y esa verificación tiene que ver con los tipos de campos, con los campos obligatorios, los rangos válidos y que existan o no duplicaciones en base a el sistema de datos nacionales. Esto va a tener un reporte interno de calidad y va a tener una decisión. Continuamos procesando o devolvemos con correcciones porque requiere algún dato, algún conjunto de datos, alguna verificación adicional. Si ese grupo de datos va correctamente, pasamos a una fase de consolidación de datos por parte de unos analistas que tienen una función en base a su experiencia de consolidar un grupo de UCIDES para que al final tengamos un conjunto preparado de manera nacional y no fragmentado. Y en este caso tiene una agrupación automática de clasificaciones en base a la estructura que trabajan cada uno de los analistas, y al final termina siendo, en caso de que sea consolidado, transmitido a la gerencia de tecnología de información. Entonces, cuando nosotros vemos los documentos que actualmente hemos trabajado, esos documentos en todas y cada una de sus partes fue revisado y algunos de ellos fueron propuestos a planificación mejoras, sobre todo en la planilla de suscripción de datos por parte del afiliado. Y en las estructuras también hubo unos campos que fueron agregados y optimizados por parte de recomendaciones del ingeniero Ramos con la colaboración de la Gerencia de Tecnología e Información. Fueron adoptados y tenemos una última versión. Una última versión, digo, porque es la versión hasta hoy. Les recuerdo, esto es un proceso vivo, continuo, de optimización. Y en eso tenemos que estar comprometidos. La mejora es continua. La optimización es continua. Entonces, este archivo plano tiene 37 campos estructurados, de los cuales 23 campos son obligatorios, 14 campos son opcionales, y nosotros hemos visto la necesidad de que ese instrumento sea totalmente compatible, no solo desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de la recepción de ese analista que va a trabajar con cada uno de esas estructuras. Desde el punto de vista de la distribución, que es importante analizarlo por eh, la ciencia de datos que estamos trabajando con respecto a estos procesos, entendemos que con respecto a identificación hay 6 campos,
laborales hay 8 campos, financieros hay 5 campos, geográficos 8 campos, en el caso de contacto 4 campos y en el caso de control 6 campos. Esto terminan con unas funciones principales: unos datos personales, una información institucional, unos datos bancarios y de salarios, una ubicación y contacto y una comunicación directa con ese afiliado o beneficiario, y por último una gestión y una trazabilidad. Todos esos componentes son los que nos permiten, como gerencia que está trabajando con todos estos datos, permitirse la creación, o proponerse, mejor dicho, la creación de una sala inteligente de datos que termine agarrando esos datos personales, esa información personal, esos datos económicos, de ubicación, de edad, etarios, terminen siendo parte de un proceso de toma de decisiones para las máximas autoridades. Es así que cuando profundizamos en nuestra tabla maestra, y ya mencionamos que tiene 37 columnas, nos damos cuenta de que en ese conocimiento preciso que tenemos que tener de esa tabla, tenemos unos campos desplegables y unos campos de llenado, y cada uno de ellos corresponde a opciones muy específicas que en su manejo cada uno de nosotros tenemos que tener el máximo celo y control en el llenado. ¿Por qué? Porque la derivación de errores, de falsedad en el llenado, no estoy hablando desde el punto de vista intencional, termina contaminando, corrompiendo nuestro proceso. Entonces, el entender esa estructura desde el punto de vista de su llenado, desde el punto de vista de la selección de opciones, de aquellos parámetros discrecionales que ha dejado la gerencia de tecnología de información y aquellos parámetros que necesariamente tiene que restringir en su edición, termina siendo un factor fundamental para que ese proceso, que vamos a explicar detalladamente más adelante, sea óptimo, sea amigable en cada una de nuestras fases. Entendemos que no podemos transferir un documento hasta la última fase sin haber llenado unos componentes fundamentales que van siendo parte de contribución en un proceso sucesivo. Entonces, cuando vemos los componentes desplegables y de llenado, cuando vemos los ejemplos que estamos desarrollando en este caso y la validación que tienen desde el punto de vista del analista o desde el punto de vista de la gerencia de tecnología de la información, entendemos cuáles son esos factores que terminan influyendo negativamente en la evaluación de nuestros procesos. Cuando entendemos que esos campos desplegables de una complejidad tal, de una amplitud tal, terminan derivando en unos procesos de decisiones por parte de ese analista, los cuales terminan incurriendo en un riesgo de error, nos hace necesario esta explicación en el sentido de que corresponde un esfuerzo muy grande desde el punto de vista de la gerencia de tecnología de información, pero también desde el punto de vista del analista que se está comprometiendo a la transcripción, la revisión y la consolidación de esos datos, pero una última fase más importante va a extraer en una sala inteligente, en una pantalla inteligente, aquellos factores estadísticos que permitan a nuestras máximas autoridades tomar decisiones, fundamentar la atención de ese beneficiario o de ese afiliado. En este caso, es importante establecer una guía técnica para ese analista de la UMI, y eso parte en lo sucesivo desde la creación de ese proceso del archivo. Ese proceso de ese envío requiere unos elementos fundamentales que le permitan al receptor, minimizando
la dedicación de tiempo, que hay unos aspectos que vienen en la información hacia la gerencia, recepcionados por ese analista, que le va a permitir establecer un conocimiento de ese paquete de trabajo que está recibiendo. Para ello, el primer punto fundamental y que es necesario que aceptemos es que necesitamos que cada UMI establezca bajo una nomenclatura que nos una a todas las UMI a nivel nacional un nuevo correo institucional que nos permita validar desde el punto de vista del UCIDE hacia la UMI que esa información que está viniendo viene por un canal idóneo. Y así sustituimos ese riesgo de un correo personal de un analista a nivel nacional con toda la buena intención, pero que al final termina capturando sin ninguna mala intención una información que pertenece a la institución y que muchas veces se pierde, no es rescatada. Entonces ese es el primer punto fundamental. Tenemos que generar correos institucionales en base a una nomenclatura que vamos a compartir con ustedes y que nos permita que ese acopio de información venga por un canal reconocido y que sea validado por nuestro director o directora de la UMI. Entonces, cuando vamos al nombre del archivo, otro punto fundamental para la automatización, deberíamos tener identificado el estado, la UMI, la fecha en base a la misma correlación que nos da el instrumento anterior y la secuencia. Por ejemplo, estoy en el estado Miranda, mi UMI es Caracas, mi fecha va a 2025-7-2023 y mi secuencia es 001 o la secuencia que vayamos a crear para el conjunto de envío de documentos. Tenemos una estructura y esa estructura va con la estructura de afiliado, la estructura de beneficiario y por supuesto el documento resumen de lo que estoy enviando. Va a haber un segundo paso que es el llenado de datos obligatorios. Entonces, en este caso tenemos unos valores que van a ser consolidados en ese documento al momento del envío y que no solo permiten que nos auditemos en el envío, sino que además permiten a ese receptor tener el conocimiento de esos datos que está recibiendo, los fines de alimentar esa sala inteligente que estamos hablando. Y entre ellos tenemos el tipo de transacción, cédula, fecha, código del organismo, correo, que son los datos fundamentales que tenemos o campos críticos que van en toda comunicación institucional y personal. Tenemos una validación automática de esos 37 columnas que tiene nuestras estructuras de beneficiarios y nuestra estructura de afiliados. Y en este caso, todo lo que tiene que ver con encabezados, tipo de datos, fecha, validación versus catalogación oficiales, es decir, esa selección que yo hago, entender que no debería existir duplicación de cédulas, duplicación de beneficiarios y afiliados y una completud de que estamos recogiendo unos datos y pasándolo a un instrumento y ese instrumento debe ser fiel al original del cual fue tomado. Deberíamos construir entre ambas partes un paquete de referencia en el cual tengamos la plantilla del afiliado, las estructuras, un manual de llenado referencial, un checklist de validación, el directorio de contacto tanto de las UCIDES como de las UMIs a nivel nacional y con mucho gusto un video tutorial que le permita a ese analista en ese proceso de capacitación continua establecer un conocimiento de lo que es ese proceso fundamental y que para nosotros es muy importante. Dentro de todo este proceso de optimización debemos tener la concepción de que el plan de comunicaciones es fundamental.
cómo establecemos un instrumento de entrada y de salida de comunicaciones que nos permita sustentar todas esas metas, todos esos pilares que hablamos inicialmente, donde uno de ellos era automatizar. Para automatizar un proceso, para que un correo llegue a una bandeja de correo y esa bandeja de correo alimente una tabla de Excel y a su vez alimente automáticamente un tablero de control en línea, necesitamos que todas y cada uno de los correos tengan una complexión, una creación exactamente igual, a los fines de que podamos automatizar las 72 UMI a nivel nacional en una corriente de ingreso, pero también una corriente de salida de procesos. Para esto se ha creado o se ha diseñado en una primera fase, veámoslo así, porque puede tener cambio en base a la interacción que tengamos la gerencia con las UMI. Tenemos una definición estratégica de lo que es ese memorando de envío y es el instrumento legal y técnico que acompaña a cada estructura de datos. Cada estructura de datos debería venir con un consolidado y un documento en el cual se certifique de que ese envío de esos datos para ese procesamiento tiene todos los niveles de aprobación y control que debería tener cualquier proceso en la administración pública o cualquier proceso optimizado que tenga como referencia el análisis de datos. Y es por eso que esto nos va a permitir verificar o certificar la veracidad del documento, tener una trazabilidad desde que el documento se formula hasta que se envía a la gerencia, tener un respaldo jurídico institucional de que esa data se envió en tal fecha, pero además tiene tales o cuales componentes de tales o cuales ciudadanos y ciudadanas, y una conciliación previa a la transmisión que es muy fundamental. Es fundamental que cada UMI establezca un proceso en el cual podamos asegurar la calidad de la información que se envía antes de su salida. Entonces, antes teníamos múltiples envíos sin una certificación o un respaldo de ese envío desde el punto de vista de la máxima autoridad. Teníamos unos datos que muchas veces no eran validados, teníamos unos procesos que muchas veces tenían errores y estamos tratando de constituir ahora un memorando oficial que cumpla unas condiciones no solo desde el punto de vista de forma, sino desde el punto de vista tecnológico que nos permita automatizar, que pueda tener una certificación de su director en base a ese proceso de liderazgo que tiene en su despacho y que además tenga una trazabilidad en base a toda esa secuencia de monitoreo y control que van a tener todos estos procesos. Entonces, cuando vemos la estructura de ese memorando oficial, vemos que tiene unos componentes regulares como cualquier documento público o privado, como cualquier plan de comunicación. Por el principio tenemos una identificación del organismo, del Estado, del UMI, del director y los datos de contacto, que sería lo normal. Hasta ahí no tenemos ninguna referencia adicional, pero cuando hacemos el consolidado de la información que estamos enviando, estamos tratando de que esa estructura de beneficiarios y afiliados cuente con una tabla dinámica que consolide ciertos datos que van a ser parte de ese memo y esa consolidación o esa extracción de datos la haga ese analista de la UMI y constituya parte de esa comunicación que está haciendo el director con respecto a la gerencia. Y entonces, por ejemplo, deberíamos tener un recuento por tipo de transacción que realizaría en este caso la tabla dinámica, un desglose detallado de esas nuevas afiliaciones,
en caso de docentes administrativos, unas modificaciones de datos personales, cuántos registros estamos teniendo, qué actualizaciones bancarias podemos tener, qué cambio en el estatus laboral podemos tener. En el caso de distribución por código de organismo, cuántos registros por código de organismo podemos conseguir en ese envío que vamos a tener de la UMI, cuál es la clasificación por actividad laboral, cuántos docentes, cuántos administrativos, cuántos médicos asistenciales, cuántos obreros vienen en ese envío. En el caso de modalidad de afiliación, cuántos son asistenciales o cuántos son total integral. En el caso del proceso de elaboración del memorando, debemos entender que hay una secuencia de pasos y vamos a relatarla, aunque sea algo desde el punto de vista casi automático por parte de ese analista de la UMI. Es importante que nosotros directores, que nosotros analistas, revisemos la secuencia de pasos de ese proceso y en este caso tenemos un documento, unas estructuras de Excel ya preparado. Tenemos que hacer una auditoría, una verificación de esa estructura. Tenemos que tener nuestro conteo automático por categoría, que en este caso nos los debería dar nuestra tabla dinámica, y tenemos una validación de campo obligatorio y muchas veces una verificación de que no exista duplicidad de registro por cualquier error material humano. Por último, lo que debería tener nuestra comunicación oficial suscrita por nuestro director, que es una plantilla estándar donde esos datos a nivel nacional se consoliden en una sola plantilla y esa plantilla institucional, aparte que nos da homogeneidad en el proceso, nos permite establecer ese documento como un documento fuente para nuestra automatización de procesos porque todos van a tener la misma estructura. Y en este caso, continuamos. Unos aspectos muy básicos con respecto a la formulación y terminamos con un checklist o una revisión de validación final, ya sea por parte del analista o por parte de ese liderazgo dentro de la UMI que termina estableciendo si hay un cuadre matemático de los números, si existe una totalidad y una correspondencia de lo que estoy declarando con lo que tengo en la planilla, si todos y cada uno de los datos desplegables o transcritos son coherentes o están bien transcritos, que las firmas del documento por parte de las personas que están siendo los remitentes del mismo estén, que los sellos oficiales se aplican, estén aplicados y que los anexos estén incluidos en esa comunicación. Para ello, y por eso es importante la participación de ustedes como directores en este proceso, es que termina siendo una consolidación final al trabajo del analista, pero además permite establecer un criterio adicional de veracidad, de completitud, de calidad y de trazabilidad de esa información. Entonces, este paso que estamos colocando, que es un paso necesario y natural a este tipo de proceso, es fundamental por esas condiciones. Cuando nosotros como directores tenemos esa gran responsabilidad de esa revisión y auditoría y por supuesto la suscripción de nuestra firma, tenemos por supuesto que revisar, hacer la misma auditoría que hizo ese analista de manera primaria. Ahora a nosotros nos correspondería entonces, antes de la suscripción, verificar que la información es la correcta, que los datos son veraces y completos, entender que estamos asumiendo la responsabilidad de este proceso y además estoy autorizando a la gerencia de afiliaciones y contribuciones que lleve a cabo un registro de esos datos, que los pase a tecnología de información y en base a eso se tomen unas decisiones
administrativa por las máximas autoridades y además que, por supuesto, se está dando el cumplimiento a todo el protocolo que constituye esa red de procesos fundamentales que tiene este nuevo proceso de afiliaciones y contribuciones. Ya vamos culminando en nuestra ruta o nuestro conversatorio entre la gerencia y las UMI a nivel nacional, y para ello es importante, ya vimos cuál es el proceso de transformación o de fortalecimiento institucional que el ingeniero Ramos está implementando en nuestra gerencia. Vimos cuál es la fuente en base al método de los nudos críticos. Vimos cuáles son los cambios que se están proponiendo y hemos justificado todos y cada uno de ellos. Y ahora vamos a ver hacia dónde vamos, cuál es el sentido de estos cambios en una nueva fase. Esta fase vamos a hacer la aplicación de los elementos fundamentales que estamos refiriendo, pero esta aplicación termina siendo el instrumento final para un proceso de toma de decisiones en base a una sala inteligente de la gerencia y, por supuesto, del IPASME para las máximas autoridades. Entendamos, tenemos que cambiar el caucho del carro con el carro andando. No podemos detener el carro. Y esa es la perspectiva que tenemos, que la mejora es continua, pero tiene una finalidad determinada. Entonces estamos pasando de una transcripción de datos, una mera transcripción de datos y una alimentación de una base de datos, a una inteligencia de datos, a generar instrumentos que se carguen automáticamente con la información que ustedes contribuyen en presentar, y que esa información termine siendo un consolidado de toma de decisiones efectivas. Cuando nosotros tenemos unas tablas dinámicas iniciales en las cuales tenemos unas dimensiones geográficas, demográficas, institucionales, laborales y temporales, todos y cada uno de esos filtros que están disponibles en las estructuras, ya sea desplegables o ya sea de llenado, terminan dando unas métricas: distribución territorial, perfiles poblacionales, estructura organizacional que está siendo beneficiada, categorización de ese talento humano que es beneficiario de nuestro servicio, la evolución histórica que tienen nuestros servicios y esa carga de beneficiarios y afiliados. Y eso termina dando un análisis con respecto a la densidad poblacional con respecto a los servicios, disculpe la redundancia. Una segmentación demográfica nos puede dar un análisis de cobertura, de saturación o de déficit de cobertura, nos puede dar unas tendencias sectoriales o una predicción futura con respecto a algún análisis estadístico que tenga bien las máximas autoridades ejecutadas. Entonces, para darles un ejemplo, una tabla dinámica de afiliaciones con un análisis nos puede decir una distribución geográfica de los afiliados y beneficiarios, nos puede dar un perfil demográfico de cuántos hombres o mujeres, la edad promedio, cuántos están solteros y casados están siendo atendidos por el IPASME, nos puede dar la base de datos, y no es que no le esté dando, la está dando actualmente. Lo que estamos tratando es de automatizarla en una sala inteligente, y continúo con la idea, nos puede dar la actividad laboral, administrativa, de obreros, nos puede dar una tendencia de movimientos mensuales de registro y atenciones, pero a su vez, y entonces ahí donde nos vamos con todos los tableros inteligentes, nos puede dar un panel operativo de la ejecución que tiene el UCIDE aquí a la izquierda, nos puede dar las métricas del día, nos puede dar las alertas de actividad, nos puede referir cuáles son esos cuellos de botella que podemos tener o incidentes críticos con los trabajadores, puede darnos unas lecciones aprendidas con respecto a concentraciones geográficas para poder optimizar
UCIDES en cuanto a cargas de trabajo o diseñar servicios específicos dependiendo del perfil demográfico o de edad de cualquier región, la estacionalidad de los flujos de trabajo, la calidad por región que estamos teniendo en el análisis de datos, los patrones que estamos teniendo de error a los fines de poder optimizar las tablas, la recolección de datos o la comunicación de esos datos por parte de las UMI a las UCIDES, de las UCIDES a su consolidador y de la gerencia a tecnología de la información para su consolidación en el sistema. Y, por ejemplo, podemos tener una reportería automática inteligente, ya sea diaria, semanal, con análisis de tendencia, quincenal, con la ejecución de las UMI, o mensual y trimestral, y eso nos va a permitir hacer una consolidación de datos importante para nuestros tomadores de decisiones. Continuando con nuestra próxima sección, vamos a ver cuáles son esos hitos que se pretenden optimizar en base a las propuestas del ingeniero Ramos y cuáles son los roles de esos agentes que estamos involucrados en todos y cada uno de los procesos que van siendo recogidos por la gerencia de afiliación y contribuciones, pero que al final redunda en todo el objeto social de nuestro ente, el IPASMEC. Entonces, lo que estamos buscando en primer lugar es que cada paso que estamos ejecutando esté diseñado para una máxima eficiencia. Desde que la UMI recoge todos sus datos, da la atención al afiliado, analiza esos datos, registra, consolida, firma el director, envía, lo recibe la UCIDE hace una segunda verificación, lo pasa a su consolidador y en este caso él toma un conjunto de UCIDES que son un grupo de núcleos o de nodos de estado y termina dando una información ya verificada a tecnología de información y en este caso terminamos cerrando todo ese ciclo y lo que estamos tratando es que cada uno de los componentes, y por eso hemos sido tan detallistas en presentar cada uno de los componentes, que a veces se hace intuitivo, pero desde el punto de vista de la optimización se requiere el desarrollo de cada una de las fases. ¿Para qué? Para poder establecer roles claramente definidos, desde ese analista de la UMI, desde la importante función que tiene un director, una directora de una UMI, hasta todos los roles y responsabilidades que tienen todos los componentes de la sala situacional hasta que cierran su proceso. Una diagramación de las responsabilidades, de las aprobaciones, de las colaboraciones y de las informaciones, que es lo que se llama un diagrama RACI. Ese diagrama RACI, que no lo presento aquí, termina impactando en el conocimiento de qué tan importante es el flujo de actividades que tiene cada uno de los hitos en esa cadena de valor que tenemos desde la UMI hasta que entregamos en tecnología de información. El flujo de comunicaciones, ¿cómo hacemos para optimizar ese plan de comunicaciones diario, semanal, mensual, quincenal que podamos tener entre las UMI, ya sea por cualquier medio, para los fines de que terminen entrando en una cadena de revisión, pero también una cadena de automatización que descargue el trabajo a los analistas y a los tomadores de decisiones? Entonces, si bien antes teníamos unos procesos intuitivos que todos hemos ido aprendiendo, pero esa diversidad de aprendizaje lo que termina siendo es una discrecionalidad a nivel nacional que a veces no podemos integrar. Y recuerden que uno de los pilares estratégicos que tenemos es que nos integramos en un trabajo consolidado y ese proceso intuitivo termina dando responsabilidades difusas en los cuales no podemos tener una trazabilidad desde el origen de la recolección de los datos, la transcripción de los datos y el envío de datos. Y por último, una comunicación caótica porque no podemos
homologar un mismo discurso todos y cada uno de los elementos de comunicación que masivamente y compulsivamente recibimos en la gerencia. ¿Qué es lo que estamos tratando de lograr? Primero, unos sistemas y procedimientos que se basen en buenas prácticas, unos roles muy precisos que le den a ese analista, ya sea en la gerencia o en la UMI, una certeza de hacia dónde voy. Y por último, unos flujos que podamos optimizar y que en principio, si bien pueden ser disruptivos y generar alguna resistencia al cambio, perdón, la idea es que esos mismos procesos terminen siendo eh, la panacea o la corrección de ciertas situaciones que impactan negativamente en lo que es el objeto social de nuestra institución. Todos y cada uno de los elementos que hemos referido, ustedes pueden accesar a este link de esta página o pueden escanear este código QR y algunos de los elementos que hemos desarrollado, aquellos que ha autorizado el director, están hasta ahora colgados ahí para que puedan ser consultados por parte de la UMI, sus directores, sus analistas y cualquier interesado, a los fines de que podamos profundizar. No podemos pretender que en una presentación o conversatorio de una hora vamos a tratar un tema tan complejo en todo y cada uno de sus aspectos de manera justa y perfecta. Esto va a corresponder a un proceso de cambio organizacional y a un proceso de planificación comunicacional, ya sea documental, ya sea por contacto de Zoom o ya sea por esta vía o capacitaciones que nos permita consolidar este cambio tan importante. Cuando vamos entonces a los actores y las responsabilidades que deben estar muy definidas en un ecosistema estructurado, tenemos que ver que hay unos roles y responsabilidades desde el punto de vista de la directiva, desde el punto de vista de los coordinadores, desde el punto de vista de las UCIDES, que también tienen que tener unas responsabilidades muy claras y muy precisas y unos roles, desde los consolidadores que también tienen que tener claro sus roles y perspectivas, pero además desde el punto de vista de las 72 UMI que tenemos que renovar, que tenemos que reimpulsar una nueva manera de hacer las cosas con respecto a una iniciativa que parte por el beneficio institucional. Entonces, cada uno de esos elementos, si nosotros nos vamos a la página que compartimos, tenemos un flujograma de trabajo donde están establecidos unos roles y responsabilidades referenciales a todos y cada uno de los actores que participarán en todos estos procesos y que nos hacen más conscientes de esas actividades y de ese compromiso que estamos asumiendo con respecto a esta iniciativa en la propuesta del ingeniero Ramos como director de afiliación y contribución. Aquí tenemos, por ejemplo, un resumen de técnica de roles en donde hay un analista de datos y afiliaciones que está en la UMI, pero también tenemos a un director de la UMI que está certificando y que está avalando esa trazabilidad de la información. Aquí tenemos un analista en la gerencia de verificación de datos, de calidades, que está dentro de la UCIDE, que está haciendo un control de datos informáticos. Tenemos un consolidador de datos que recoge de varias UCIDES y lo termina consolidando para dar un paquete a nivel nacional. Estamos de lo macro ahora a lo micro. Y por último, tenemos un actor muy importante en tecnología de la información para la carga final de todos los datos. Entonces, cuando vemos la distribución de responsabilidades y ahí vamos a lo que es la carga de trabajo en base al análisis RACI, responsabilidad,
aprobación, colaboración e información. Tenemos que, por ejemplo, la UMI tiene 3 actividades primarias que tienen que ver con responsabilidades y aprobaciones. Y en este caso, la preparación y corrección de datos, la carga de datos y la verificación por parte de ese director de esos datos. Vamos al segundo paso y ese segundo paso va con las UCIDE, tiene 8 actividades primarias de responsabilidad y tienen que ver con validación y control de calidad de datos, tiene que ver con la carga de ese proceso total y tiene un factor crítico que es el filtro de calidad nacional en base a los 2 estados que les corresponde como UCIDE. Cuando vamos al consolidador, tenemos 3 actividades primarias de responsabilidad y tienen que ver con agrupación y transmisión, tiene un 25% del proceso total. Y en este caso, la dirección que termina consolidando la dirección, estoy hablando de afiliación y contribuciones, termina con un 5% en la base de agrupación y supervisión de esa alta dirección de los datos que está recibiendo, y la parte de informática que tiene un 10% de carga de 2 actividades primarias, y en este caso es la carga y confirmación técnica. Todo ese flujo de información, toda esa distribución que vamos a hacer de la carga de trabajo, termina optimizando lo que es del inicio al final todo el objetivo fundamental que tiene nuestros procesos. Cuando vamos a las fases detalladas, aquí podemos entender que en esas fases optimizadas, y le vamos a anexar en el link que tenemos el flujograma de trabajo de lo que va a ser la carga de trabajo por las UCIDE y por supuesto el flujograma de trabajo de la carga que tienen ustedes de trabajo, valga la redundancia, por parte de las UMI. Aquí tenemos un proceso detallado en varias fases. Y la primera es la recepción de esos paquetes de trabajo. Tenemos unas acciones automáticas que se van a generar en base a una respuesta automática de la recepción del correo en base a los componentes de consolidación que se reciben. Perdón. Tenemos una verificación de la idoneidad de ese paquete de trabajo que se envía con las estructuras, con el oficio que cumple las condiciones y por supuesto dentro de lo que es el flujograma entender que pueden haber procesos de devolución por correcciones de esa data enviada. Entonces ahí tenemos 2 resultados posibles: la data se recibe y se procesa en la UCIDE, o la data es devuelta para que pueda ser corregida por parte de la UMI y pueda tomarse en todo su alcance y validez para los procesos. En la fase 2, que es la verificación de calidad, se supone que tenemos una estructura de Excel, tenemos unas condiciones de fondo y forma de esa estructura de Excel, tenemos una conciliación de datos matemáticas, que eso lo hablamos en cuanto a los totales conciliados, y tenemos una gestión en caso de que existan, tratemos de minimizarla, de inconsistencias numéricas de datos, de forma que puedan tener el documento. Cuando vamos a la fase 3, que vamos a consolidar, la UCIDE recibe, analiza, valida y envía al consolidador, y este consolidador vuelve a hacer una nueva auditoría de lo recepcionado, y en este caso unifica múltiples UCIDE, que al final termina siendo unifica múltiples estados, consolida una data nacional, detecta por segunda vez o tercera vez, porque ya la UCIDE hizo una primera, perdón, la UMI hizo una primera auditoría, la UCIDE hace una segunda auditoría y la consolidación termina siendo una tercera auditoría de esos requisitos de fondo, forma y amplitud de los datos, termina certificando una calidad final y termina
haciendo un manejo de aquellos archivos que tengan un incidente crítico, ya sea por parte del analista de Lucidia o ya sea por parte de la UMI. Y al final, como una fase ya de cierre, tenemos una transmisión oficial a la gerencia de tecnología de información y tenemos en unas últimas dos fases una carga y confirmación de esa data que termina con un cierre y monitoreo o auditoría final. Ya esta sería la cuarta auditoría que se le hace a la data a los fines de conciliar de que lo que se envía a tecnología de información corresponde con lo que ese proceso de consolidación declaró. Entonces tenemos, y ya estamos concluyendo, con lo que es un decálogo de comunicaciones oficiales que nos parece que podría ser referencial a lo que estamos proponiendo como medida de solución de ese proceso de nudo diagnóstico que termina tratando de ser un proceso de fortalecimiento de la gerencia de afiliaciones y contribuciones y por supuesto un fortalecimiento institucional en consecuencia basado en esos pilares, y uno de esos pilares es que trabajamos en conjunto a nivel nacional y tenemos un proceso de mejora continua y de lecciones aprendidas o de aprendizaje continuo. Ese decálogo establece o propone establecer, el primero es que existe un canal único y obligatorio de comunicaciones. Las UMI generan un plan de comunicaciones con unos correos y las UMI generan un plan de comunicaciones con la creación de unos correos con una estructura que el director ingeniero Ramos va a hacer referencia. Tenemos un cumplimiento de forma y de fondo de los elementos, ya sea del memorándum, ya sea de las estructuras de beneficiarios y afiliados, que terminen dándole veracidad, y trazabilidad a lo que es esa información que estamos teniendo. Tenemos un horario de procesamiento lógico y ordinario hasta las 2 de la tarde, a los fines de que dé tiempo de ese proceso de consolidación y envío a tecnología de la información, y además que esos datos que no entraron ese día van al día siguiente y serán consolidados oportunamente. Tenemos una responsabilidad no solo desde el punto de vista de las UME, esa responsabilidad termina generando una trazabilidad en todos y cada uno de los pasos, lo que nos da al final una mayor confiabilidad de los resultados que estamos teniendo para el proceso de la sala inteligente. Tenemos unos formatos estandarizados, y esos formatos estandarizados lo que permiten es una adecuación no solo con la recolección de datos, sino con la automatización de procesos que sean amigables desde el punto de vista de la recolección, de la consolidación, de la auditoría, pero también de la automatización para paulatinamente establecer procesos automatizados que nos permitan descargar de trabajo al talento humano involucrado en las UMI, en la sala situacional, en la gerencia y, por supuesto, en tecnología e información. Comunicación clara y completa. Cuando estamos estableciendo un plan de comunicaciones con unos formatos de comunicaciones que son estandarizados, esto nos va a permitir que esa comunicación clara y completa termine cumpliendo unas funciones institucionales fundamentales. Tenemos una responsabilidad, como punto número 7, una responsabilidad operativa. Y entonces, en este caso, ese rol fundamental que tiene la UMI de ser un componente del IPASME en esa región termina siendo honrado como siempre lo ha sido. Simplemente estamos formalizando unos nuevos procesos. Termina siendo honrado con una operatividad, con unos nuevos parámetros
de optimización de procesos. Tenemos un registro cronológico obligatorio. Toda esta cadena de trabajo, todos estos paquetes de trabajo terminan generando una trazabilidad no solo en cuanto a los componentes, sino en cuanto a los registros y controles que está teniendo. Tenemos una cadena como punto 9 de validación de datos. Como vimos anteriormente, tenemos varios puntos de auditoría de datos, lo que permite garantizar o por lo menos minimizar los errores y la corrupción de datos. Corrijo, y no corrijo, aclaro, corrupción de datos. Y con ello me refiero a la presentación de datos que son inexactos o erróneos. Esta cadena de validación de datos lo que termina haciendo es un aseguramiento de ese resultado final, que es una fuente de decisiones para las máximas autoridades, pero que en este caso es una fuente de decisiones para las máximas autoridades que va a tener un complemento de fiabilidad mucho mayor. Y por último, el uso responsable y profesional. El hecho de que nosotros tengamos todo un plan de comunicaciones en tiempo, en modo, en lugar, en formalidad, en formato, permite de que nosotros hagamos un uso más responsable, más profesional, más óptimo, basado en buenas prácticas de lo que es nuestra función administrativa. Ya para finalizar, les agradecemos a todos y cada uno de ustedes el tiempo que han dedicado en este primer contacto conversatorio de parte del ingeniero Ramos y de todo el cuerpo de coordinadoras y el talento humano que nos apoya aquí en la gerencia de afiliación y contribuciones. Vaya nuestro agradecimiento, vaya nuestra solidaridad y nuestro compromiso de apoyo para con cada uno de ustedes. Entendemos que un cambio tan fundamental no podemos resolverlo en una presentación de 50 láminas y una hora y tanto de conversación, pero estamos comprometidos a establecer todos los mecanismos de comunicación y conexión a los fines de que podamos pasar este plan de cambio institucional, porque todas y cada una de estas medidas propuestas terminan siendo unos factores muy importantes de cambio organizacional que debemos atender para darle el mayor lugar de éxito o la mayor probabilidad de éxito a este proyecto. Muchas gracias a todos, que Dios me lo bendiga, que pasen buenas tardes o buenos días.